Hola gentecita, hoy vamos a hablar de la película Speak No Evil, una película que salió en el 2022 y se hizo ahora nuevamente un remake en el 2024. Cuando la vi no sabía que se trataba de un remake, pensé que era una suerte de continuación o tal vez una precuela del 2024, pero evidentemente me confundí y esto lo descubrí avanzado ya más del 50% de la película. Sí. Así de detallista es Lily. Esta película sigue la historia de una parejita que tiene una hija y son invitados, al encontrarse con otra pareja de vacaciones, son invitados a pasar una suerte de fin de semana, retiro espiritual, paseo por el campo que todo el mundo quiere tener, a una casita muy hermosa, alejada de todo rastro de civilización y de toda señal telefónica, elementos típicos del terror, con otro matrimonio o parejita que aparentemente parecen ser muy amables. Sin embargo, todo se va a poner muy feo rápidamente. Y Lily hizo mucho puchero viendo esta película. Yo pensaba mientras miraba esta película que lo ideal sería hablar sobre la incomodidad, porque Speak No Evil está plagada de incomodidad. Vamos a ver qué es lo que nos pone tan incómodos cuando vemos esta película, porque lo que se presenta como con un sol brillante, con unas vacaciones paradisíacas, desde el minuto cero, que tiene cositas que llaman mucho la atención y aportan ese toque siniestro. Que si pensamos en lo siniestro como un factor que básicamente es aquello que se presenta como familiar pero que tiene un componente extraño o algo que no encaja, esta película es claramente la definición de eso. ¿Y cómo lo hace? Jugando con esta incomodidad, porque me pasé toda la película haciendo esto en el asiento. Y para una persona a la que le cuesta tanto mantener la atención, que una película te tenga haciendo este bailecito en el asiento, significa que como captar la atención y como factor de entretenimiento y tensionante es muy bueno. Así que no me quiero pelear con la persona que le puso 5 estrellas nada más en la plataforma donde la vi, porque yo le voy a poner 9. Y si no supiera que es un remake, le pondría un 10. La película empieza con esta parejita de Luis y el esposo, que no me acuerdo su nombre, realmente le vamos a llamar Carlitos. Luis y Carlitos están de vacaciones y enseguida viene Paddy, este señor al que ya conocimos en la película del 2022, y les pregunta si hay una silla que están usando. Ellos le dicen que no, aunque claramente arriba de la silla había cosas que pertenecían a la hija de ellos. Esto no resulta casual, porque claramente la película anterior nos mostraba lo que sucedía cuando esta pareja que estaba en la película anterior no ponía límites, sobre todo cuando se trataba de proteger a su propia hija. Paddy no solamente toma la silla, sino que la arrastra de forma violenta, haciendo muchísimo ruido, lo cual enseguida introduce una impulsividad de ese personaje, que vamos a ver cómo va increyendo. Esta parejita no solamente tiene problemas para marcar los límites con Paddy y con su mujer, Kiara, sino que además tiene problemas para marcar los límites con los demás. Por ejemplo, esta pareja que daba clases de cocina aparentemente, a la cual no toleran, y sin embargo, aunque ellos se reafirman entre ellos que no van a juntarse más con esta parejita, sin embargo lo siguen haciendo para no quedar mal, hasta que Paddy es la persona que empieza a dejar en ridículo a esta parejita y logra que la parejita los deje en paz, lo cual muestra una gran contraposición, porque quien es el agresor peor, el verdadero agresor, aquel que no queremos, es la persona que está defendiendo o que está poniendo límites por ellos, por lo cual esto lo vuelve mucho más turbio porque se gana la confianza de nuestro matrimonio. Empieza durante la película el famoso Passive Aggressive, donde por momentos hay una suerte de línea que ondula, que no se cuenta, pero veremos cómo se desarrolla más adelante cuando nuestra protagonista Louis plantea que es vegetariana. Sí, señores, evidentemente va a haber un conflicto ético y moral que Paddy y su mujer van a explotar posteriormente. Pero no solo eso, sino que además el tema de los hijos también se va a poner de lleno y de entrada apenas empieza la película, porque uno de los primeros comentarios que hace esta parejita es: wow, realmente son estrictos, cuando ellos en realidad son los agresores contra su propio, diría hijo, pero no es hijo, el que se han robado, básicamente.
Es muy interesante en torno a los límites la forma en que Paddy y su mujer son tan rápidos para perfilar a sus víctimas y para catalogarlos en ese papel de víctimas, porque el plan no empieza cuando los invitan a la granja para ver cómo se desenvuelven frente a las situaciones de incomodidad que plantean, sino que comienza cuando recién empieza la película. Enseguida perfilan lo que les cuesta poner límites, lo que sonríen ante las situaciones de incomodidad para no quedar mal, y todo eso son factores que ellos van a tomar y van a explotar posteriormente. Otra de las cositas que ven es que la nena tiene problemas para comunicarse, tiene problemas emocionales, que la verdad me quedé con muchas ganas de saber en la película a qué se debía esto, este tema de maduración emocional, si se quiere, porque la nena estaba encaprichada con un muñequito, o digámosle que lo necesitaba para su bienestar emocional, ya que cuando no lo tenía, le agarraban una suerte de ataques de pánico. No es casual que se hayan interesado por esta nena con aparentes problemas conductuales, siendo que busca niños que después no puedan comunicarse, ya sea por medio de la situación física a las que lo someten, o por medio de también el maltrato psicológico que ejercen sobre ellos. Más allá de los elementos típicos que obviamente, como decía en un principio, están alejados de la civilización y no hay señal de teléfono, que siempre se ponen en juego en esta clase de películas, no hay que olvidar que en esta película esos dos elementos son secundarios, es decir, la acción puede igual desarrollarse y tomar giros inesperados, aunque tengamos la presencia de elementos cliché. Y quiero decir que por mi parte me recordó mucho a la progresión que tiene y a ese contraste entre una pareja que quiere poner límites pero no puede hacerlo, a la película Funny Games. De hecho, la escena en que el matrimonio está viajando en el auto con la hija me recuerda mucho a la escena inicial de Funny Games, donde están en el auto viajando como si todo estuviese bien y de repente irrumpe ese metal. Bueno, aquí van a irrumpir cositas del mismo tipo macabro. La incomodidad moral que decíamos antes se muestra claramente cuando sale a la luz la parte de la esposa vegetariana. Una vez dentro de la granja, cuando ellos ya han aceptado la invitación y están bastante complejos a la hora de poder escapar de allí o irse quedando bien, con una sonrisa, este matrimonio, Paddy y su mujer, ponen a prueba ese dilema ético, porque hacen que la mujer coma o ingiera un pedacito de carne, sabiendo perfectamente cuál es su filosofía o cuál es su código ético, y lo hacen por medio de el famoso pity party, o digámosle la fiesta de la lástima. Ellos aparentemente han hecho un gran sacrificio sacrificando a ese ganso que tenían, que era el ganso de oro, un tal Libby. Fíjense que hasta le han puesto nombre para que todavía sea más difícil rechazarlo, ya que aparentemente cuando uno le pone nombre a las cosas lo vuelve más familiar y por lo tanto personificable, o sea que le da un valor emocional a eso. Y de esa manera hacen todo un alarde de cómo ellos pusieron tanto de su parte y dejaron tanto, algo tan valioso sobre la mesa en forma de carne asada, que la mujer no puede rechazarlo y termina ingiriendo un trozo de carne. Y esto es muy interesante porque se vuelve a repetir. El famoso pity party, o este dar lástima o mostrarse como rotos apenas ellos intentan poner límites contra ellos, se muestra todo el tiempo, en especial en la escena en la que la familia quiere irse, pero regresa porque la hijita se olvidó el conejito, vuelven y de repente Paddy parece roto, emocionalmente roto. Pone a su mujer, a esta Kiara, como una víctima más, mencionando una tragedia que le sucedió, y abrazan a Ant, este chiquito que tuvo la desgracia de quedarse con ellos. Este retrato de los tres familiares, llamémosle, es bastante penoso si uno lo ve afuera y realmente no conoce quiénes son estas personas en realidad. La verdad es que uno sentiría pena por ellos y retiraría lo dicho o trataría de disculparse, que es básicamente lo que ellos quieren, que en cuanto los protagonistas den un paso hacia adelante, tengan que retroceder 3. El rol de Kiara es bastante interesante. Realmente funciona como una suerte de contraste para su, llamémosle, marido, Paddy. ¿Por qué? Porque en cuanto Paddy empieza a ponerse agresivo, lo cual no es una agresividad lineal, sino que es una suerte de sigilo que va en una línea recta y de repente tiene una explosión y de repente baja, o sea que podríamos llamarle una B corta invertida. Cuando Paddy tiene estos arranques, enseguida la que lo baja o de alguna forma hace que esa pendiente caiga es la mujer, porque enseguida lo abraza o se codea con él o hace parecer que todo lo que está diciendo su marido es en realidad una broma. Las cosas incómodas continúan para el espectador también. Cuando
ve cómo los protagonistas de esta película tienen que saltar a un lago de agua fría para no quedar mal nuevamente, porque si todos están tomando de la mano y están saltando al agua, ¿por qué ellos quedarían como los aguafiestas que no quieren hacerlo? Aunque no sepan qué tan helada está el agua, si hay piedras debajo, aunque tengan que confiar en la palabra de un extraño que les asegure que todo está bien y que todo va a salir bien, cuando en realidad uno no lo sabe y ni siquiera conoce a estas personas. Cuestión que también sucede al principio de todo de la película, cuando la madre ya deja a su hija en manos de Paddy para que vaya a dar una vuelta en motocicleta, sabiendo perfectamente que no solamente se enfrenta a un tema legal si la policía los descubre andando en motocicleta, sino que además no tiene un casco. Digo, no tiene nada que la proteja. Y de lejos se escuchan los bocinazos y las ruedas chirriando. Y no sabe si está bien hasta que vuelven. Me explico, ¿no? Otra situación peligrosa es también la parte en que ellos dejan a sus hijos con este niñero, digámosle. Los padres nuevamente se ven obligados a dejar a su hija con este niñero, aunque obligados es realmente una palabra un tanto extraña, porque no hay nada que los obligue más que la amabilidad. Como dice la mujer en un momento a su hija, cuando Agnes le trata de hablar, le trata de explicar que hay algo raro con Anne, la mujer simplemente lo que dice es que solo necesita la amabilidad y que hay veces que está bien pensar cosas, pero no decirlas. Y eso puede ir tan lejos como dejar a tus hijos con un extraño. De la misma forma que puede ir tan lejos como cuando son invitados a esta cena y en el camino hacia la cena, Paddy maneja de una forma completamente peligrosa, impulsiva y hasta diría borracha sin ninguna ingesta de alcohol etílico. Dentro de este restaurante donde están cenando, la incomodidad aumenta cuando empiezan a jugar con la sensualidad, porque los protagonistas, Louis y su esposo Carlitos, realmente no saben qué es lo que está sucediendo, solamente saben que lo que pasa está completamente fuera de lugar y de contexto, y sin embargo, Paddy y Kiara disfrutan de hacer lo que están simulando. Para los que lo vieron, me comprenden. Esta sensualidad no es solamente entre Paddy y Kiara, sino cómo Paddy se aprovecha de Louis para ponerla incómoda y para que nosotros también como espectadores sintamos esa falta de contexto y de respeto a sus límites. Unos límites que nuevamente no fueron explicitados, pero que todos comprendemos como seres medianamente morales. En principio, cuando Paddy le quiere dar de comer el pedazo de carne a Louis, claramente hay una escena que roza la sensualidad. Lo mismo cuando Louis manifiesta que tiene un dolor de cuello y las manos de Paddy ya están ahí para tocarle el cuello frente a su marido, lo cual tampoco es inocente, porque Paddy sabe perfectamente que hubo un tema de infidelidad, así sea solamente un texto entre Louis y un hombre del cual no se ha dado mucha más información, pero Paddy sabe perfectamente que esta infidelidad realmente le afecta a Carlitos. Por lo tanto, Paddy está explotando una debilidad en su favor que va a mantener a lo largo de toda la película. La suciedad también es un factor de incomodidad cuando esta parejita va a la habitación que le han asignado por primera vez en esta granja, en esta casita aislada, y descubren que las sábanas y la cama, además de ser vieja, también tiene una mancha, lo cual Luis obviamente pregunta si esa mancha es fresquita o si la han puesto, a lavar, ¿no? Porque nadie querría acostarse en una camita así, y aún así, ¿dónde te vas a acostar en el medio de la nada? Si no es ahí. El desconocimiento de la información sobre estos personajes es tal que cuando Paddy empieza a jugar con que él no es un doctor y Kiara le hace la segunda diciendo, bueno, sí, él a veces lo dice como para quedar bien con los turistas que conoce, realmente Louis y su esposo empiezan a dudar si realmente es un doctor y se quedan choqueados porque se dan cuenta de que le han dado mucha confianza y han sobrepasado todos sus límites por gente que realmente no conocen, y ese para mí es un momento de peligro increíble. Es muy interesante cómo, aunque nosotros podamos ser o no vegetarianos, también nos ponen en esa perspectiva de Louis. ¿Cuándo? Cuando aparece el zorrito que está dando vueltas por allí libremente por el verde, y de repente nos muestra cómo Paddy hace que Carlitos tome el rifle y le intenta disparar. Vemos la mira, vemos al zorrito, vemos cómo la mira está clavada perfectamente en ese pobre animal, y sin embargo Carlitos decide no hacerlo. Creo que Carlitos era Ben.
pero le vamos a seguir diciendo Carlitos porque no me acuerdo realmente. Nosotros como espectadores también deseamos que no le pase nada en Zorrito, que de hecho vuelve a aparecer para el final, lo cual es un detalle de color bastante interesante en relación a la progresión del relato. Sin embargo, este elemento de cacería, no es inocuo, porque acá, en este momento de la película, se manifiesta cómo Paddy realmente disfruta de cazar. Él admite que lo que más le llama la atención de la cacería no es específicamente el resultado, es decir, no es el desvivir a un animal, sino más bien jugar a cazarlo. Ese juego del gato y el ratón que tanto disfrutamos, al menos en este canal. En el momento en que Kiara empieza a ponerle límites a los chicos, y no solamente a su hijo, sino a Ant, sino también a Agnes, es un momento donde uno como espectador se indigna porque claramente no puede ponerle límites a los hijos de otras personas, especialmente en cosas tan superficiales como el hecho de masticar con la boca abierta sin mínimamente mirar a los padres o consultar con ellos primero. En ese momento, aún así, se muestra claramente como si los padres no ponen límites, ellos son los que van a ponerlos. Y en definitiva, aquí no estamos hablando de límites saludables, sino que estamos hablando de, ok, no van a poner límites, entonces vamos a venir con una trepanadora y vamos a pasar todo por arriba. Nos vamos a saltar todos los códigos éticos y morales habidos y por haber. El resultado de esto termina siendo Agnes durmiendo en la cama con Paddy y con Kiara. Fíjense cómo estos límites trepanadora, como le llamaba recién, son tremendos, sobre todo a la hora en que los niños, que no dejan de ser niños, están bailando, mostrando un bailecito, una coreografía, y Paddy explota porque no puede creer lo malo que baila Ant, lo cual ni siquiera es cierto, es una percepción completa de Paddy, y aunque lo fuese, no sería justificable por ningún ángulo ni ninguna perspectiva. Es muy interesante en el momento de quiebre de la película, cuando ellos se enteran de la verdad, como Louis le dice a su hija que tienen que salir y ser completamente normales, es decir, actuar y pretender con normalidad que todo está bien, cosa que, disculpen, no han hecho desde la primera parte de la película, desde el minuto 1. O sea que podríamos decir que ese accionar o no accionar es lo mismo que va a salvarles la vida. Bueno, yo creo que pronto se darán cuenta de que no funciona tan bien como ellos esperan. El momento de peligro e incomodidad que yo creo que llega a un punto de tensión increíble es el momento en que Paddy le pide por favor a Carlitos que entre a una suerte de granero, en realidad no sé cómo se llama este cuarto de herramientas, que está realmente plagado de herramientas, hay serruchos, martillos, el gato, la agujereadora, ¿todo para qué? Para supuestamente cambiarle la rueda, y en realidad uno como espectador no sabe muy bien si Paddy realmente conoce que ellos saben la verdad o no. Asumimos que sí, porque descubrió que la trampilla estaba un poquito despoblada de hojas, pero aún tenemos esa esperanza dentro, esa inocente esperanza de que todo vaya a salir bien y que simplemente realmente quiera darle una mano para ponerle la rueda en su lugar, o para, mejor dicho, cambiarle la rueda. Y no podemos creer en el momento en que entra en ese 2x2 de herramientas que Carlitos salga invicto de esto. No lo podemos creer. Pensamos que en cualquier momento Paddy va a snap y lo va a atacar, pero eso no sucede, y aún así nos preguntamos por qué no sucede, si esa es la maravilla del personaje de Paddy en su actuación, lo impulsivo que es, porque no sabemos en qué momento, no hay ningún indicio de en qué momento va a explotar. Es una bomba de tiempo. Tampoco sabemos bien cómo va a actuar Carlitos, o Ben, digámosle, en ese cuarto de herramientas. Porque Ben sabe ahora la verdad, y eso nosotros como espectadores lo conocemos. Entonces no sabemos si cuando Paddy gira la espalda y le da la espalda a Ben, no sabemos si Ben no va a aprovechar ese momento para golpearlo, porque lo vimos hasta ahora súper inocente, súper tranquilo, incapaz de poner cualquier tipo de límites o de poner un freno a la situación, y sin embargo el peligro latente está, y nos preguntamos, bueno, ¿en algún momento reaccionará? Y si reacciona, ¿cuándo será? Mismo juego de la rueda es el que sucede después con la escalera, en el momento en que Paddy tiene que sostenerle la escalera a este hombre, Carlitos, para que suba y tome el peluche conejito de su hija. Nos preguntamos si realmente le sostendrá la escalera o si será una excusa para lastimarlo y que el hombre de la familia quede herido y no pueda defender a los demás. Es muy interesante el momento en el que Louis empieza a hablar. ¿Por qué? Porque hasta ese momento le habíamos visto
básicamente incapaz de poner cualquier tipo de límites también, aunque habían empezado a aparecer algunos atisbos de valentía y de coraje ante las situaciones injustas o fuera del lugar que estaba viviendo. Y sin embargo, cuando recién decide hablar y enfrentar cara a cara a Paddy, que le demanda honestidad antes de subirse al auto, lo que ella dice en realidad no es honesto. ¿Contrarresta lo de Paddy? Sí. ¿Se enfrenta de alguna forma a la visión de Paddy? Sí, pero no lo hace con honestidad. Porque en el momento en que ella dice que su matrimonio con Ben no va a continuar, realmente no es eso lo que está pasando en la película. No ese es el conflicto ni lo que ellos conocen como verdad, ni es eso lo que la tiene incómoda. A partir de aquí, ellos empiezan a escalar en su accionar, cosa que no habíamos visto en la película del 2022. Es muy interesante porque Paddy, cuando le preguntan por qué está haciendo esto, él dice, porque nos dejaron, lo cual en este caso no sé si es tan cierto, Paddy, No sé si es tan cierto. Yo creo que ellos empezaron a accionar y te van a demostrar realmente cómo accionan, a diferencia de la parejita de la película anterior. Y acá es cuando van a empezar a aparecer esas peleas, esa preparación de Luis con el ácido, con los guantes, con el mueble contra la puerta, peleando con los utensilios contra Paddy, que es gigantesco al lado de ella, con la familia escapando por el ático, por una ventanita, con el padre finalmente saltando y poniendo en riesgo su integridad física para que los demás puedan tener una escalera para bajar del ático de forma segura. Y esto es bastante interesante mencionarlo porque los chicos ya no van a pasar a ocupar el rol de víctimas pasivas, sino que van a empezar a tomar la acción, porque nadie se esperaba que la pequeña Agnes tuviese la ketamina con la que inyectó a Paddy y pudo salvar a los demás. Ni tampoco nos esperábamos que Ant, este chiquito que, permítame decirlo, es un actor impresionante, pudiese, además de revelar la verdad y de tener el ímpetu de quitarle las llaves a Paddy para poder mostrarle el álbum de fotos a Agnes, además de eso, pudiese tomar una piedra y hacer lo que hizo al final de la película. Lo cual es un momento, si me preguntan, muy fuerte, porque muestra el contraste entre no pude hablar todo este tiempo y ahora voy a sacar todo mi grito, todo este dolor y este trauma acumulados que tengo dentro de mí. Es una escena fuertísima. Déjenme decirles que después de verla tuve que frenar un momento y tomar aire porque no podía más. Espero que hayan disfrutado de la película tanto como yo disfruté. Y si tienen algún comentario, alguna cosita que a mí se me escapó o simplemente conocen el nombre de Carlitos, me lo dejen aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, suscríbanse y pónganle like, que ayuda mucho a este canal. ¡Mua!